nosotros esta mañana para compartir un rato todos juntos conversando sobre cuestiones vinculadas a los reportes de sostenibilidad, un tema que es de gran interés en la actualidad, para no solamente para las empresas, sino para todo tipo de organizaciones que quieran empezar a transitar o que ya estén transitando el camino del desarrollo sostenible o del triple impacto, de la economía circular o como más les guste llamarlo. Mi nombre es Mica Tomasini, yo trabajo en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME. Soy responsable del área de desarrollo sostenible, me acompaña Silvana Chinoca, que es parte de mi equipo. Nosotros somos un área dentro de esta institución, que por si no saben, es una entidad gremial empresaria que representa a través de más de 1.500 cámaras empresarias en todo el país, a las micro, pequeñas y medianas empresas de toda la República Argentina, vinculada a los sectores desde la economías regionales, hasta lo que es construcción y servicios, pasando por todos los eslabones de la cadena de valor. Como saben, somos una entidad que es de tercer grado porque la representación la tenemos a través de nuestras federaciones y cámaras empresarias que están asociadas a nosotros a lo largo de todo el país. Como les decía, nosotros somos un área que está hace más de 10 años en la CAME, y lo que hacemos básicamente es acompañar a todas aquellas cámaras empresarias, federaciones u organizaciones, y por ende a las empresas que la componen, a transitar, como les dije al inicio, este camino hacia una economía más amigable con el ambiente y con las comunidades. Lo hacemos principalmente a través de no solamente el desarrollo de proyectos específicos en todos estos sectores que les mencioné, economías regionales, comercio, servicios, industria, sino que también tenemos un trabajo muy fuerte de concientización, comunicación y sensibilización, ya que entendemos que si bien es un tema de interés, siempre es importante poder seguir capacitándose, aprendiendo y sensibilizando sobre un tema que a veces cuesta un poco, no sé si comprender, pero sí esperar a los resultados, ¿no? A los resultados que genera. En ese sentido, también dentro de nuestra institución conformamos junto con el Departamento de Capacitación, nuestra Escuela de Negocios y el Departamento de Financiamiento, lo que son las herramientas de CAME, que justamente son todas estos servicios o este tipo de programas, proyectos, webinars, seminarios que tenemos para seguir acompañando a las organizaciones en este camino. En nuestro caso, siempre con una visión muy profunda de triple impacto y economía circular, porque entendemos y estamos convencidos de nuestra institución que ese es el camino y que debemos empezar a transitar desde la economía lineal hacia la economía circular, y en esto trabajamos desde hace ya muchos años. Para no quitar demasiado tiempo más, trabajamos mucho en alianzas con otras organizaciones, consultoras, universidades, instituciones del sector público. En este caso, bueno, con las chicas de CR Consultora nos aliamos para esta cuestión que vamos a estar conversando hoy, que son vinculadas a lo que es los reportes de sostenibilidad, y tal como lo dice el título de esta charla, lo que creemos también que es una clave para que las empresas sigan ganando competitividad, por supuesto con una visión muy vinculada a los negocios sostenibles y a este tránsito que les dije de la economía lineal a la economía circular. Así que bueno, no los quiero detener mucho más y vamos a pasar a lo que nos convocó a todos y a todas acá. Sí decirles que nuestra charla va a estar siendo grabada, después va a estar en nuestro canal de YouTube, así que la van a poder ver todas las veces que quieran. Obviamente van a poder interactuar con las chicas, hacer todas las preguntas que quieran. Y bueno, también vamos a estar mirando el chat para que esto sea lo más interactivo que podamos y todos podamos aprovechar esta mañana y que sea productiva para todos y para todas. Bueno, sin más, les cuento que Natalia Carpi y Daniela Roel son cofundadoras de CR Consultora en Sustentabilidad, que es una empresa B certificada
que lo que hace es acompañar a las empresas a integrar la sostenibilidad en los negocios. Ambas son profesionales, especialistas en sustentabilidad, tienen mucha experiencia y una gran trayectoria en la gestión y la elaboración de reportes de sostenibilidad, y a la vez forman profesionales y empresas en lo que es esta área específica. Las dos también tienen certificaciones oficiales de Green Academy y de reporte integrado. Trabajaron durante muchos años con diversas empresas y organizaciones planificando y desarrollando reportes de sustentabilidad, principalmente aplicando estándares globales como GRI, SAS, reporte integrado y los ODS. Así que bueno, para nosotros es un placer que las chicas nos acompañen, así que bueno, les cedo la palabra para que arranquemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, Micaela, gracias Silvana, gracias al equipo de la CAME por este espacio y gracias a todos los que se inscribieron y se sumaron para poder escuchar y hablar un ratito, ¿sí?, de lo que nosotros consideramos y vemos que es una ventaja competitiva para las empresas. Un poco como mencionaba Micaela recién, la idea de esta charla es que sea lo más interactiva posible, que ustedes se puedan sacar, después de haber compartido estos minutos con nosotras, aquellas dudas, inquietudes y consultas que puedan tener. Así que los invitamos a que primero puedan prenderse las cámaras, así también podemos tener un trato más cercano, y a animarse, ¿sí?, a preguntar, a consultar lo que deseen, ya sea levantando la mano a través del mismo Zoom o por medio del chat, ¿sí?, pudiendo hacer preguntas que las vamos a ir contestando a medida que avanzamos, y también vamos a dejar un espacio, ¿sí?, al final de la charla del día de hoy también para consultas y, bueno, espacio también de debate. Entiendo que aquellos que se sumaron a la charla del día de hoy, ya sea porque el título les resultó interesante, porque a lo mejor quieren aprender un poco más sobre de qué se trata esto de los reportes de sustentabilidad, o simplemente para dar sus primeros pasos en la elaboración, ¿no?, de estos primeros reportes. Entonces nos parecía muy interesante comenzar esta charla entendiendo, ¿no?, por qué es importante hablar de la sustentabilidad en las pymes. Y voy a hacer una muy breve introducción al concepto de sustentabilidad, solamente por si hay alguien en la sala que es la primera vez que escucha sobre este término o hay diferentes entendimientos sobre la palabra de sustentabilidad, ¿sí? Pero básicamente lo que hablamos cuando hablamos de sustentabilidad es de la integración de lo que se denomina el triple impacto en las organizaciones. Estamos hablando de empresas, por lo tanto, no nos olvidamos que el propósito económico, el fin de lucro, es uno de los objetivos de la organización, pero cuando hablamos de empresas sustentables, lo que estamos hablando son de empresas que buscan potenciar ese crecimiento económico de la mano de otros dos ejes que vienen desde el lado ambiental y desde el lado social. O sea, básicamente empresas que buscan generar la actividad que realizan, ya sea la venta de un producto o la prestación de un servicio, tratando de mitigar el impacto negativo en el ambiente, potenciar los impactos positivos y lo mismo de la parte social, ¿sí?, tratando de mitigar o reducir los impactos negativos y potenciando los positivos. Entonces siempre vamos a estar hablando, ¿sí?, articulando entre estas tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social. Pero en particular, ¿sí?, el tema que nos convoca y que tenemos foco para hablar hoy es de la sustentabilidad en las pymes. ¿Sí? Acá me voy también a alguno de los mitos o las creencias más frecuentes que nosotras nos pasa y lo vemos en la consultora, que cuando vamos a hablar de la sustentabilidad en las pymes, ¿no?, quizás para aquellas personas o aquellos directores que todavía no están muy en tema sobre lo que es la sustentabilidad, está como ese mito de pensar, no, esto es solo para grandes empresas, esto es solo para las multinacionales, mi empresa no está preparada todavía para abordar estos temas, tengo otras prioridades antes de hablar de sustentabilidad. Y acá permítanme decirles que, como tenemos ahí en el primero de los puntos, ¿sí?, las reglas de juego hoy cambiaron. Cambiaron para todos, cambiaron para las empresas grandes, multinacionales, pero también cambiaron para las pymes. Y acá es donde se presenta justamente la sustentabilidad como una ventaja competitiva para las empresas, el título que hoy nos convoca a lo que es esta charla. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de que las reglas de juego cambiaron? Hoy tenemos clientes que al momento, consumidores, que al momento de tomar sus decisiones de inversión empiezan a fijarse cada vez más en la empresa que está detrás de ese producto, de ese servicio que estamos consumiendo, ¿sí? Consumidores con
capacidad de compra, sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿sí? Que empiezan a tener en consideración qué proceso productivo estuvo detrás de ese jabón que estoy agarrando de la góndola, ¿sí? De ese alimento que estoy agarrando, ¿sí? Cómo está operando esa empresa, qué prácticas está obteniendo, si tiene algún tipo de certificación o de sello en términos de sustentabilidad. Pero esto no aplica solamente a los clientes, aplica también a los inversores, donde estamos viendo inversores de impacto que al momento justamente de tener que tomar sus decisiones de inversión, valga la redundancia, empiezan a tener en cuenta qué características tiene esa empresa, cómo esa empresa está gestionando justamente estos 3 ejes que veníamos hablando. También nos pasa, y lo estamos viendo y los estudios demuestran, con respecto a los colaboradores, ¿sí? Personas que al momento de incorporarse a trabajar en una empresa ya no solamente están valorando las cuestiones vinculadas a la remuneración, las condiciones laborales, los beneficios, sino también valoran, y cada vez más, qué propósito tiene esa empresa para la cual yo me voy a estar incorporando y para la cual voy a estar trabajando. Lo cual tiene un impacto directo en lo que es retención y atracción del talento, rotación del personal, menores costos, etc. ¿Sí? Entonces, teniendo esto como base, ¿sí? Las reglas de juego que cambiaron, es donde la sustentabilidad empieza a tomar un rol fundamental y es donde tenemos que empezar a hablar también de la comunicación que hagamos de esa sustentabilidad, y ahí nos enfocamos y nos empezamos a alinear un poco de para qué están sirviendo, para qué sirven estos reportes de sustentabilidad. Pero volvamos un poco a lo que es la sustentabilidad en las pymes y vamos a ver por qué la sustentabilidad para pymes es una ventaja competitiva, y tenemos el segundo punto que tiene que ver con el acceso a mercados y financiamiento. Y esto también es una realidad, y es una realidad que está pasando acá en Argentina. Digo, no me estoy yendo, como les decía, ¿no? Bueno, a países de Europa, que la realidad es otra. Sí, hablamos de Argentina, y en Argentina cada vez son más los bancos y los fondos de inversión que están priorizando proyectos con impacto positivo, ¿sí? Les cuento un ejemplo, porque también la idea de esta charla es poder traer un poco casos que nosotras vivimos en la consultora y que nos pasan a diario. Esta semana me contactó una persona de la cual yo conocía de una certificación que había realizado. Me dice, mirá, me acuerdo cuando hicimos la certificación, vos mencionaste que tenías una consultora en sustentabilidad. Esta chica trabaja en una empresa de la industria farmacéutica. Dice, mirá, estamos pidiendo recertificación de línea de crédito en 2 bancos, y en los 2 bancos nos pidieron que para poder presentar toda la documentación, uno de los requisitos que nos están solicitando es la presentación del reporte de sustentabilidad. Pero la verdad, no tenemos idea, nunca hicimos nada de esto, necesito que me ayudes en esto, porque sin ese documento no puedo pedir esa recertificación. Digo, fíjense lo que está sucediendo, ¿sí? Ahí veo una de las preguntas, ¿qué banco pidió esto? Esto en particular les estoy contando desde el BBVA y del Banco Nación, pero sabemos que no son los únicos, ¿sí? Los bancos están cada vez más alineados a estos principios. Hace algunos años, en el 2019 precisamente, se firmó entre más de 18 bancos el protocolo de finanzas sostenibles, donde hoy los bancos tienen dentro de su cartera de créditos que otorgar préstamos a inversiones con propósito, ¿sí? Ya sea de impacto ambiental o de impacto social. Por eso no es loco que esto se traslade, obviamente, lo que es la cartera de clientes, ¿sí? de estos bancos. Les doy otro ejemplo, porque hablamos de financiamiento en este caso, pero también de acceso a mercados, ¿sí? Nos pasó finales del año pasado, una empresa del sector de logística, donde uno de sus clientes, una empresa multinacional muy importante, le dijo, mirá, para poder seguir operando con vos, yo necesito que vos me completes esta especie de cuestionario, ¿sí? Vinculada a cómo estás gestionando vos, empresa de logística, los impactos ambientales y sociales. Y no solo eso, sino que además tenés que alcanzar un mínimo puntaje requerido, porque si no lo haces no puedo seguir operando, no puedo seguir teniéndote entre mi lista de proveedores. El cliente viene a nosotras y dice, mirá, necesito que por favor nos puedan acompañar en esto, yo no puedo perder a ese cliente, es mi cliente principal, si se me cae ese cliente, se me cae el negocio. Entonces, fíjense que estamos hablando de empresas, estamos hablando de continuar, de darle continuidad al negocio, estamos hablando de crecer y cómo los ejes
de ambientales y sociales empiezan a vincularse, ¿sí? Así que los ejemplos que podríamos mencionar pueden continuar. Les di el caso de estas dos empresas. Tuvimos el año pasado también caso de una empresa de turismo, ¿no? IHG Turismo. Sí, compañías de cruceros que empiezan a exigir a las agencias turísticas certificaciones también y conocimiento en términos de sustentabilidad, porque estas empresas lo están gestionando. Entonces necesitan que su cadena de suministro, que los proveedores con los que trabajen también estén alineados. Entonces, vean que los ejemplos podrían continuar, y acá estamos hablando de alguna manera de algún tipo de obligatoriedad, si se quiere, que viene ya desde el lado del mercado, viene desde el lado de los inversores, ¿sí? En Argentina no hay una legislación que me obligue a realizar reportes de sustentabilidad, pero lo que me los están empezando a pedir son mis clientes, son mis proveedores, ¿sí? Es el mercado. También tenemos el tema de la eficiencia y el ahorro, ¿sí? Me voy al tercero de los puntos que tenemos ahí en pantalla. Esto tiene que ver principalmente con que una vez que la empresa, la pyme, empieza a tratar y a gestionar los temas de sustentabilidad, de alguna manera hace una revisión de todos los procesos que tiene esa organización y que indefectiblemente me van a traer una reducción en los costos. Digo, desde acciones y cuestiones muy simples, por mencionarles. Dejamos de utilizar vasos descartables, ¿sí? Que son una de las acciones que quizás cuando uno habla de sustentabilidad más simples y más comunes que se realizan en las empresas, bueno, dejamos de utilizar vasitos descartables. Por un lado, reducimos el impacto ambiental, pero por el otro lado estamos dejando de comprar todos los meses vasitos descartables, compramos una vez vasos reutilizables y eso nos perdura, ¿no? Digo, es una acción muy simple hasta hablar de eficientizar el proceso productivo, ¿sí? Con maquinarias que justamente tengan eficiencia energética, que no solamente consuman menos energía, teniendo un impacto positivo en el ambiente, sino también una reducción de los costos directamente en la empresa. Y como si todo esto fuera poco, ¿sí? de razones para poder entender que la sustentabilidad es clave, y sobre todo en este contexto para las pymes, tenemos el último de los puntos, si queremos como agrupar, ¿sí? entre las principales características, que es la diferenciación competitiva. Y acá es donde el reporte de sustentabilidad empieza a tomar relevancia. ¿Por qué? Porque contar todo lo que la empresa está haciendo, ¿sí? Contar sobre este compromiso ambiental y social, distingue a esa empresa en mercados que están totalmente saturados. Yo como empresa pyme puedo a través de la sustentabilidad encontrar mi propósito y encontrar el diferencial, ese plus de valor que me va a hacer totalmente diferente a lo que está haciendo mi competencia, que está trabajando en un mercado, si se quiere, o con una concepción más tradicional de la empresa que tiene producir, 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 ¿sí? Acá me viene a la mente otro ejemplo que es una empresa de tecnología, ¿sí? Donde logró acuerdos comerciales muy importantes con empresas de primera marca, logrando validar y demostrar su compromiso con el desarrollo sostenible. O sea, directamente este proveedor, ¿sí? Le habilitó canales comerciales que anteriormente no tenía habilitados simplemente por el hecho, digo simplemente y es un montón, de poder demostrar que estaba gestionando realmente y seriamente, ¿sí? Su impacto social y ambiental. ¿Qué les quiero decir con todo eso? Y ahí sí podemos pasar a la próxima slide, como una primera aproximación, ¿sí? de esto que me gustaría transmitirles. Es que básicamente que hoy en día las empresas que creen que la sustentabilidad es un costo, déjenme decirles que están mirando el tablero equivocado, ¿sí? Así que en este punto creo que es clave y es fundamental, digo, cada uno tendrá las razones por las cuales se ha sumado, ¿sí? a este webinar, pero acá, de acá en adelante, no es nuestro objetivo convencerlos, ¿no? De, bueno, tienen que gestionar la sustentabilidad o tratar de cambiar ese chip. Me parece que las razones que estamos mencionando son más que suficientes para esto, ¿sí? Entonces, de acá en adelante es llamarlos a la acción, ¿sí? Un poco lo que tenemos ahí abajo, ¿no? ¿En qué grupo va a estar tu empresa? Mientras que algunos discuten si es necesario o no integrar la sustentabilidad en el modelo de negocio, hay otras empresas, ¿sí? Que ya están atrayendo clientes, que ya están asegurando financiamiento, que ya están fidelizando
su talento, y justamente lo están logrando porque están midiendo y comunicando su impacto. Así que acá un llamado también a la acción, de que ustedes, desde el rol que se sumaron, digo, puede ser porque trabajan en una empresa y quieren empezar a ver de qué se trata esto y cómo gestionar estos temas, puede ser desde profesionales que quieren acompañar organizaciones en este camino, digo, que tengamos muy claro, ¿sí?, desde qué rol estamos jugando y cómo queremos aportar hacia esto. Mica, creo que decías que querías Sí, sumar algo. Dime. ahí te sumo algo vinculado al financiamiento, que es un punto clave, es clave, esta apertura de mercados a través de créditos con tasas preferenciales. Como les mencioné al inicio, nosotros en alianza, o sea, hacia afuera y hacia adentro también, con otros sectores, con el Departamento de Financiamiento, respecto a una certificación que nosotros tenemos, que es la certificación de triple impacto, que después les compartimos los datos por el chat. Logramos en este sentido, junto con el Mercado Argentino de Valores, el MAV, ellos tienen un panel verde en donde las pequeñas y medianas empresas que tienen certificaciones o que pueden demostrar, esto que decía Dani, que tienen un compromiso real y demostrable con el ambiente y la comunidad, pueden descontar cheques a tasas preferenciales. En donde del otro lado de ese panel verde hay otros proveedores u otras organizaciones u otros inversores que están dispuestos a ceder puntos de esa tasa del descuento de cheques para que este tipo de organizaciones o empresas puedan seguir creciendo. Esto es clave y algo de lo que seguramente van a continuar hablando las chicas, porque uno de los factores o una de las herramientas principales para poder demostrar esta gestión es justamente lo que es un reporte de sostenibilidad. Entonces me parecía como importante detenerlos en esto para que sepan que no solamente está en la banca privada este acceso al financiamiento de manera diferencial, sino que dentro de la banca del sector público o de otras organizaciones como el Mercado Argentino de Valores, existen también herramientas que incentivan cada vez más y nos muestran que parte del camino del crecimiento y de la competitividad de las pequeñas y medianas, de las organizaciones en general, no solamente de las pymes, van en este sentido. Así que, bueno, nada, ese aporte nada más. Gracias, Mica. Claro que esto no estaba guionado, así que no es que era predefinido, digo, fíjense, y seguramente les va a empezar a resonar, ¿sí?, a todos ustedes. Por algún lado, ya les aseguro que la sustentabilidad está llegando a sus empresas. Así que hasta este punto, nada, invitarlos a que aquellos que crean que la sustentabilidad es una inversión y es una ventaja competitiva para las empresas, sigan en el webinar, vamos a contarles de qué se trata el reporte. Para aquellos que todavía piensan que esto es un costo, que la verdad que voy a perder el tiempo, los invito a que puedan usar este tiempo para alguna otra cuestión y avanzamos en lo que es el reporte, ¿sí? Les cuento brevemente de qué se trata y de qué hablamos cuando hablamos de un reporte de sustentabilidad. Y acá un paréntesis también en función de lo que decía Mica anteriormente. De alguna manera, cuando estamos hablando de reportes, como el nombre lo indica, es un reporte, es un informe, ¿sí? Es el resultado de todo un proceso de gestión, ¿no?, que viene de la mano de cómo llego al reporte de sustentabilidad. Es muy difícil poder llegar a armar un reporte de sustentabilidad o hablar un reporte de sustentabilidad de la empresa si la empresa anteriormente no está gestionando, uno está midiendo de alguna manera sus impactos. ¿A qué me refiero con esto? Sería como decir, quiero presentar los balances de la empresa, pero no contabilicé o no registré las ventas que generé en el año, ¿sí? O no tengo idea de cuánto le debo a los proveedores, o no tengo idea de cuánto me deben mis clientes. Entonces, el reporte de sustentabilidad viene a ser una foto, viene a ser un informe final de todo un resultado de gestión que obviamente la empresa tiene que trabajarlo, tiene que medirlo, ¿sí?, como cualquiera de los otros indicadores de medición que tenga la organización. Entonces, ¿de qué se trata este reporte de sustentabilidad? ¿Qué viene a ser este reporte de sustentabilidad y por qué es tan estratégico para las empresas? Básicamente, pasamos ahí a la próxima slide, porque es el documento que le va a permitir a las empresas comunicar, ¿sí?, un poco lo que veníamos hablando, ¿sí?, de manera transparente de cómo gestionan sus impactos en los aspectos, como hablamos del triple impacto, ¿sí?, económico, ambiental y social, y obviamente se incorporan también las cuestiones que tengan que ver con la gobernanza. Por eso hablamos del reporte como un instrumento básicamente de rendición de cuentas, de comunicación efectiva, y no es menor la palabra transparente. ¿Okay?
como veíamos en el caso de recién, digo, desde el acceso a financiamiento, ya sea a través de bancos del sector privado, ¿sí? De mercado de capitales, la forma donde estas entidades, por ejemplo, tienen para validar que la empresa realmente está haciendo todo lo que dice que está haciendo, es a través de este tipo de reportes de sustentabilidad, ¿sí? Lo mismo en los casos que les mencionaba anteriormente, ¿sí? En el caso de clientes que me lo puedan estar solicitando, o proveedores, o digo, sociedad en general. Por eso, y es lo que tenemos debajo, ¿sí? Conecta, dice, directamente con las expectativas de los clientes, los inversores y otros actores claves. ¿Por qué? Porque el reporte de sustentabilidad en realidad tiene como característica y como plus que es un único documento que va a servir para rendirle cuentas a todos estos que se denominan grupos de interés. ¿Sí? Básicamente todos aquellos personas o grupos que interactúan con la empresa, que están influenciados o que se podrían ver influenciados. Entonces, vuelvo a compararlo, digo, con lo que es el balance, ¿no? Una empresa prepara el balance y el balance principalmente lo van a ver los accionistas, ¿sí? Lo van a ver los directores para tomar decisiones netamente de índole económico-financiero. El reporte de sustentabilidad viene a tratar de dar respuesta o a rendirle cuentas a todos los grupos de interés. Los accionistas van a ser uno de los grupos de interés, los directores y los mandos altos de la organización, pero también ese mismo documento me sirve para dar respuesta a los clientes, a los proveedores, a la sociedad, a los empleados. ¿Tiene vinculación con el balance? Sí, sin dudas tiene vinculación con el balance o con los estados financieros de la empresa. Recuerden siempre que estamos hablando del triple impacto. El económico es uno de esos, el ambiental y el social. Entonces, necesitamos, y el reporte de sustentabilidad viene de alguna manera a complementar la información que nos da los estados financieros netamente desde una mirada económico-financiera. Entonces, en un reporte, lo que se empieza a ponderar y lo que se empieza a medir es, por ejemplo, los riesgos derivados del cambio climático, ¿sí? Cómo los temas derivados del cambio climático pueden afectar la continuidad de mi empresa. No sé, opero en una empresa que utiliza el agua y de repente está ubicada en una zona con estrés hídrico. Bueno, básicamente me quedo sin agua, me quedo sin negocio, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a vincularse lo ambiental, por ejemplo, con lo social. O no sé, tengo la planta productiva en una localidad X y el 90% de las personas que trabajan en mi empresa pertenecen a las comunidades locales. Bueno, tenés un impacto positivo enorme porque no solamente le estás dando trabajo al empleado que tenés en tu empresa, sino que también estás potenciando todo el desarrollo económico de esa comunidad. Y eso es una oportunidad, y eso es una ventaja competitiva para la empresa, que el reporte de sustentabilidad te permite demostrarlo, te permite validarlo y te permite justamente rendir cuentas y medir ese impacto dentro de la organización. Por eso ahí, y un poco el llamado también a la acción, que es lo que tenemos, pasamos un segundito más la slide, que es que la pregunta en sí no es si la empresa puede permitirse o no hacer un reporte de sustentabilidad, sino que la verdadera pregunta es si puede permitirse no hacerlo. ¿Sí? Porque, como les comentaba, nos va a brindar la posibilidad, primero a nivel directorio, de tomar decisiones informadas de manera integral, contemplando, como les digo, los riesgos, oportunidades y posibles contingencias positivas o negativas del cambio climático, del impacto en los trabajadores, del impacto en la comunidad. En segundo lugar, organizar la información, es algo que no está como un objetivo tan claro como lo mencionábamos anteriormente, pero a nosotras lo que nos pasa mucho trabajando con pymes, digamos, dentro de lo que es nuestra cartera de clientes de la consultora, la mayoría son empresas pymes, y al finalizar el proceso, digo, hay empresas que llegaron, por ejemplo, con el requerimiento, como les mencionaba, no, me lo está pidiendo el banco, genial, vamos a hacerlo porque tu necesidad en este momento es presentarle el informe, ¿sí? al banco. Pero surgen un montón de beneficios adicionales donde les cuento que el principal punto que nos mencionan nuestros clientes al finalizar el proceso es: gracias porque me ayudaron a ordenar un montón de información que tenía dispersa. Teníamos acciones que a lo mejor hacíamos de manera aislada y no lo veíamos desde la óptica de la sustentabilidad, y el reporte nos ayudó a ordenarnos, a sistematizar la información, a tener programas formales, ¿no? A hacer un poco de aunar los esfuerzos que estaban haciendo quizás de manera dispersa. Entonces, son muchos los beneficios y las ventajas que vienen desde lo que es el armado de un reporte de sustentabilidad. Me voy a detener porque creo que hay algunas preguntas, ¿sí? para ir respondiendo.
Preguntaban si para reportar es necesario ser auditor. No, para reportar no es necesario ser auditor. Ahora, en un ratito, ya Nati les va a compartir un poco cómo es el proceso del armado del reporte. A grandes rasgos les cuento que hay iniciativas internacionales, que cada vez son más y cada vez son más exigentes, que brindan los lineamientos para poder hacer los reportes. ¿Por qué? Esto viene de la mano de que sustentabilidad está en constante evolución y que ya no da lo mismo que la empresa reporte cualquier cosa como quiere, ¿no? O sea, estamos evolucionando de lo que eran las anteriores memorias de sostenibilidad o reportes de impacto, donde la empresa básicamente contaba todo lo que estaba haciendo bien, ¿no? Todo lo que era positivo, a reportes elaborados bajo lineamientos internacionales que ya incluyen determinadas condiciones, características y requisitos que tiene que tener la información. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a que esta información pueda ser comparable, ¿sí? Que yo me pueda comparar entre una empresa y otra y pueda tomar decisiones, que también pueda compararme a nivel empresa propia, ¿no? Bueno, cómo fui evolucionando o involucionando a lo largo de los años. Entonces, hay iniciativas que la Nati en un ratito se las va a estar compartiendo. No necesitas ser auditora para realizar, ¿sí?, los reportes. Sí, obviamente lo que hay son certificaciones profesionales de los organismos emisores de las normas. Por ejemplo, Global Reporting Initiative es una de las iniciativas mayormente utilizadas, quizás le suena, GRI o GRI, para hacer reportes. En el caso de Nati mío, participamos y somos profesionales certificadas por el organismo, lo que significa que nos capacitamos oficialmente con el organismo para poder trabajar y tener mejores herramientas para lo que es el proceso del armado de reportes. Sí, lo que hay, y también no quiero spoilear lo que sigue a continuación, es que, al igual que sucede en los estados financieros, se sugiere que estos reportes de sustentabilidad sean acompañados de lo que se denominan informes de aseguramiento, que sería una especie de informe de un auditor independiente, de un tercero, que valide que toda la información que está incluida en ese reporte sea válida, sea creíble, sea transparente, porque si no, estamos en esto que es el principal desafío que tienen las organizaciones, que es la transparencia, y es el equilibrio, que es uno de los principios que justamente mencionan los estándares. No me cuentes todo lo bueno que está haciendo la empresa y me dejes lo malo, los impactos negativos debajo de la alfombra. Contame lo bueno, pero también contame los impactos negativos y contame qué estás haciendo para poder mitigar justamente esos impactos negativos, ¿sí? Entonces ahí creo, decime Brenda si se entendió, si no, volvemos. Y si quieren pasamos a la próxima slide, donde les vamos a contar brevemente, ¿sí?, sobre un poco las características que tiene este reporte de sustentabilidad. No, buenísimo. Gracias, Dani. Buen día a todos que no tuve la posibilidad de hacerlo cuando comenzamos. Ahí no sé si hay preguntas, hacemos ahí, aprovechamos este paso de la palabra por si tienen alguna pregunta, consulta sobre lo que vimos hasta ahora, para que podamos profundizar en esta segunda parte y en estos últimos minutos que nos están quedando para terminar este webinar y bueno, y comenzar el fin de semana, ¿no? Así que si tienen ahí alguna pregunta, consulta, si nos quieren escribir en el chat. Si no, bueno, avanzamos en esto que Dani ya nos introducía y empezar a hablar un poquito más de las características. La realidad es que estos temas... Sí, Juan, ahí levantaste la mano. Sí, buen día. Quería consultar Buen cuál es día. la relación, el vínculo entre GRI y los ODS, que también se postularon como una especie de marco de sustentabilidad, ¿no? Bien, muy buena pregunta y me das pie para algo que quería compartir con ustedes. Cuando hablamos de sustentabilidad, yo los invito a que pensemos en dos áreas, si se quiere, o en dos etapas. Por un lado, vamos a hablar de la gestión de la sustentabilidad, es decir, cómo hace la empresa para gestionar su impacto, ¿sí? Al identificar cuál es el impacto, estos que mencionaba Dani, de impactos que pueden ser positivos o negativos, ¿cómo los gestionamos? Ya sea para tratar de compensarlos, de mitigarlos, o tratar de potenciar esos impactos positivos. Entonces, ¿qué acciones lleva la empresa? Por ejemplo,
en gestionar sus residuos, la separación de sus residuos, en brindar acompañamiento y desarrollo profesional y personal a sus empleados, actividades que tiene con la comunidad. Esto, así brevemente, podemos hablar de la gestión, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hablar del reporte de sustentabilidad, que es justamente comunicar, medir esa gestión, ¿sí? Todo lo que no medimos no lo vamos a poder gestionar. Por eso es tan importante un reporte de sustentabilidad, porque nos sirve más allá de lo que es la gestión de la sustentabilidad en sí. Y ahí también los invito a que pensemos que la sustentabilidad no es un área específica de la empresa que está ahí perdido y dije, vamos a abrir el departamento de sustentabilidad y lo dejamos ahí, sino que es transversal. Nosotros desde la consultora nos vamos metiendo en cada una de las áreas, hablamos con el de compras. Bueno, ¿cuál es el manual de compras? ¿Cuáles son los requisitos que justamente tuvimos la experiencia hace pocos meses que les propusimos armar un manual de compras sostenibles con un código de ética, acompañado de un montón de cuestiones también legales, y el abogado nos dice, muy buena herramienta para poder nosotros comunicarle al proveedor la responsabilidad compartida en muchos aspectos que nos terminan recayendo en nuestra empresa y en realidad es responsabilidad del proveedor, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cómo estas herramientas que con una mirada de la sustentabilidad, donde vemos todas aquellas acciones que nos van a permitir sostenernos en el tiempo, ¿sí? Son transversales a todo el negocio. Entonces, volvemos al comienzo, hablamos de gestión y hablamos de reporte. Y allí surgen iniciativas, marcos, normas que acompañan a las empresas para para darle una guía, para darle, como decía Dani, un marco, ¿no? Y que nos permita compararnos tanto la empresa misma a lo largo del tiempo, como así también compararnos con otras organizaciones a nivel local como a nivel internacional. Y acá surge, Juan, lo que vos me preguntabas de los distintos marcos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa a nivel mundial en el marco de Naciones Unidas, es un llamado a la acción a las empresas y a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible. ¿Qué característica tiene? Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas, que permiten que acompañar a que la empresa se comprometa con aquellos objetivos globales, mundiales, desde su empresa, cómo puede contribuir. Por ejemplo, a la igualdad de género, por ejemplo, a la mitigación, el cambio climático, la pobreza. Bueno, y a veces las empresas lo ven como muy ambicioso, como, no, pero ¿qué relación tengo yo con acción contra con el clima o con vida submarina? ¿Sí? Bueno, cuando realizamos el análisis de la empresa y empezamos a ver cuál es el impacto que la empresa puede llegar a tener de manera directa e indirecta, podemos ir identificando esas pequeñas acciones de estar en línea con una agenda que es a nivel mundial. Y esto que decía Dani, un cliente que es de Europa, por ejemplo, que tiene una agenda, tiene un compromiso con con Naciones Unidas, eh, ahí un poco cuando hicimos un relevamiento, nos preguntaban sobre los Science-Based Target, que son objetivos también a nivel internacional, donde las empresas se comprometen a llevar acciones. Estos ODS nos dan guías, nos dan herramientas, ¿sí? De objetivos que la empresa podría estar trabajando desde su área. Después tenemos las iniciativas, podemos llegar a tener otras iniciativas de gestión, y después tenemos las iniciativas, los marcos normativos, más orientados a lo que es reporte de sustentabilidad. Y allí sí surge GRI, ¿sí? Surge SASB, reporte integrado, surge las NIF, ¿sí? Que son las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad, ¿sí? Que también se desarrolla más desde una mirada de reporte. Entonces, en este camino de la sustentabilidad que vamos recorriendo, nosotros no nos tenemos que confundir, ¿no? Porque eso es lo que pasa, que esto está en evolución, justamente como nosotros pusimos en la slide,
está en evolución, los distintos organismos están trabajando en brindar justamente un acompañamiento, en simplificar todas estos marcos, ¿sí? Para simplificarle a las empresas este camino de compromiso, de transparencia al desarrollo sostenible. ¿Bien? Entonces, y ahí quiero ir a una tercera etapa, ya te doy la palabra, Cecilia, a una tercera etapa que es la certificación. Y ahí encontramos otro camino, que es certificar la gestión, certificar el reporte, ¿sí? Entonces, siempre vamos en esta doble vía, ¿sí? Que tenemos que no confundir y a la vez entender de que está relacionado. O sea, si no tenemos gestión, no podemos reportar, ¿sí? Entonces, esto es fundamental que lo vinculemos. Después, cada marco, cada normativa de reporte, obviamente está vinculado a una iniciativa de gestión. No sé si ahí quedó claro, Juan, o te puedo ampliar un poco más sobre el tema. No, está bien. O sea, sí, yo entiendo como que desde ODS uno puede acompañar a una compañía, una empresa cuando está dando esos primeros pasos para ordenar toda esa información dispersa, que es un poco lo que me está pasando ahora. Y una vez ya más ordenado el marco, se puede ya avanzar a lo que sería un reporte, digamos. Exacto, exacto. Incluso esto que les hablaba de las certificaciones, como por ejemplo el sello de triple impacto que propone CAME o las empresas B certificadas, proponen herramientas para hacer como ese escaneo de la empresa, ¿sí? Entonces, con ese escaneo, nosotros podemos ir evaluando, identificando qué oportunidades de negocio tiene, ¿sí? La empresa y qué oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, realmente son simplemente que guías, no es un checklist de completar y nada más, sino que dan herramientas para que la empresa pueda ir fijándose objetivos concretos, medibles, que nos van a permitir ir a la segunda etapa, que es de reporte. Cecilia, habías levantado la mano. Sí, gracias, chicas, todo muy claro. Gracias también a Mica por proporcionar el espacio. A nosotros nos gusta mucho hablar de los ODS y contestando a Juan y ampliando un poco, como un lenguaje en común que permite incorporar a los grupos de interés con algo súper sencillo, ¿no? A nadie se le ocurre pensar que ni la pobreza ni el hambre, más allá de si el cambio climático sí o no, que por ahí está más en discusión, hay algunas cosas muy básicas que los ODS lo toman como algo para que todo el mundo se comprometa y sobre todo genere una cultura organizacional sostenible. Entonces, de ese lado, me parece que está buenísimo lo que están haciendo, Juan, porque termina siendo la base para el camino que después quiera tomar la organización, como decía Natalia, ¿no? Después deciden si quieren finalmente reportar GRI o ser una empresa B, pero con una base de toda la organización ya comprometida en un lenguaje tan simple como los ODS, que los entienden los chicos en el colegio también. Gracias. Tal cual. Tal cual, y en un momento hasta lo teníamos en el celular, habían guías que se llamaban las guías para vagos, donde te daba específicamente acciones muy concretas que podías hacer desde tu casa o desde la oficina, desde la mirada de la empresa. Así que realmente es una muy buena herramienta para dar los primeros pasos de sustentabilidad en una empresa. Bien, ahí Silvina nos pregunta si para la auditoría hay un listado de profesionales. No hay un listado de profesionales. Hoy, quienes tienen la facultad de emitir un informe de verificación sobre los reportes de sustentabilidad son los contadores públicos, ¿sí? Con otros informes de verificación, donde justamente tienen la facultad de entregar este informe. Lo están haciendo consultoras y profesionales independientes también en la materia, pero no es algo específico, o sea, no es que hay un registro de auditores en reporte de sustentabilidad. Sí hay en cuanto a lo que es gestión, pero no quiero mezclar porque no es tema de este webinar. Lo podemos ampliar después en otro webinar para contarles un poco sobre otras certificaciones más de gestión. Bueno, pasando ahora sí, ¿por dónde vamos a empezar para hacer este reporte, los primeros pasos? Ahí hay mucha información, ¿sí? No se asusten, la idea es
primero y antes que nada, esto que estamos hablando, tener el compromiso de la alta gerencia de la empresa, fundamental, ¿sí? Si no hay este compromiso, y es el que va a definir los objetivos de alguna manera, de este reporte de sustentabilidad. ¿Para qué lo voy a preparar? ¿Por qué lo quiero? ¿Me lo está pidiendo el banco? Estoy por presentarme en una incubadora, me estoy por presentar en alguna cotización, me lo está pidiendo mi cliente, me lo está pidiendo mis empleados, quieren conocer qué estamos haciendo. Es una excelente herramienta. Realmente nosotros lo vemos en casos concretos donde me piden esto de seguridad e higiene. Bueno, tomé el reporte, acá está todo. Me piden estamos haciendo una dinámica de cultura organizacional. Queremos compartirles qué estamos haciendo, qué hicimos en este año. Bueno, tomé el reporte de sustentabilidad. Realmente es una foto de un periodo de tiempo, por eso es importante que este reporte se presente de manera periódica, que todos los años tenga el ejercicio la empresa de tener este reporte de sustentabilidad, porque imagínense que tenerlo 2 o 3 años después de que haya sucedido esas acciones pierde un poquito de sentido, ¿no? Entonces, definir el objetivo, para qué quiero este reporte, a quién, cuál es mi público objetivo, para después sí definir cuáles son aquellos temas materiales sobre los que vamos a hablar. Se habla mucho de la doble materialidad, de materialidad en la sustentabilidad. Justamente esto es lógico en decir, nos pasó la otra vez con una empresa también de tecnología que brinda servicios, donde venía reportando en sus informes su gestión del agua. Y la realidad es que si nos ponemos a pensar, no tiene un impacto significativo en el agua. Entonces, corremos el riesgo de hacer greenwashing, corremos el riesgo de estar transmitiendo información que no es relevante para el negocio, para el core del negocio. Entonces ahí es donde tenemos que identificar claramente cuáles son los temas significativos para los grupos de interés y para mi negocio. Es fundamental eso, ¿no? El hacer este análisis de riesgos, dónde están los riesgos fundamentales de la organización. Como tercer punto, empezar a recolectar esta información que hicimos en la gestión sobre estos programas de sustentabilidad, donde identificamos indicadores de medición concretos, objetivos, hacia dónde queremos llegar, cómo queremos que nos vea nuestro cliente, cuál es nuestro propósito como empresa, no un propósito alejado de nuestro propósito económico y de organización con fines de lucro, ¿sí? Que sea integral, complementario. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar esos indicadores, que también acá estos indicadores nos lo va a dar también estos marcos, ¿sí? De reporte, que cada vez hay más, pero a la vez están trabajando entre ellos, lo cual está buenísimo. Y acá, bueno, realmente en seleccionar ese marco de referencia también va a depender a quién le hablamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos marcos de referencia, y no quiero entrar en profundidad porque realmente son bastante complejos, y cada uno tiene sus características. Uno le habla más al inversor, al que cotiza en bolsa, el que está en Estados Unidos, y otro le habla más al grupo de interés en un sentido amplio, ¿sí? Le habla a la comunidad, le habla al proveedor a nivel local, más concreto, objetivos más bajados a tierra, ¿sí? Entonces, ahí cuando en el cuarto paso decimos seleccionar el marco de referencia, bueno, entender, ¿sí? Hoy vemos en la práctica que el tener acceso a información también es peligroso, ¿sí? Porque no sabemos y mezclamos y las empresas mezclan marcos y reportes, y además, y eso les lleva mucho más trabajo que elegir uno, ser concreto y hacer reportes y empezar. Esto es un proceso de mejora continua, de evolución, ¿sí? Entonces ahí no entro en detalle. Nosotros, a quien le interese y quien esté en tema y quiera profundizar sobre estos bien técnicos, estos conceptos más técnicos, vamos a estar dando el 9 de abril ya una capacitación específicamente sobre estos marcos, lo cual es un buen punto de partida para quien está trabajando en estos temas, ¿sí? Así que, bueno, cualquier cosa ahí nos preguntan. Después que seleccionamos el marco, ya hacemos crear ese cronograma realista, decimos, ¿no? Porque
A veces creemos que solamente interviene un solo profesional, pero en un reporte de sustentabilidad intervienen todas las áreas de la empresa y además de tener un apoyo técnico de quien conozca el marco de referencia, nos apoyamos de especialistas en comunicación, en periodismo, en diseño gráfico, en diseño creativo, para que este reporte de sustentabilidad sea atractivo, ¿sí? Para que quien lo lea pueda entenderlo. Y hoy siempre la pregunta es, ¿quién lee este reporte? ¿No? Estos reportes suelen tener entre 50 y 100 páginas. Algunos llegan a tener 200 páginas y es un grupo económico bastante grande. Pero bueno, ahí la realidad y la expertise es la de ser innovadores y mostrar esta información lo más atractiva posible, numérica, con índice de contenidos donde el lector pueda ir a buscar específicamente el dato que necesita. El banco va a empezar a ver los riesgos, cuáles los objetivos que tiene a futuro, que le va a dar como esa continuidad en el negocio. em, y también cómo se posiciona, ¿no? Hacia el resto de las organizaciones. Y por último, comunicarlo y publicarlo, ¿sí? Si hacemos un reporte, podemos hacer un reporte de gestión interna, pero lo lindo después de mucho esfuerzo, porque un reporte de sustentabilidad, dependiendo todas estas variables que estuvimos definiendo, te puede llevar entre 3 y 6 meses, todo va a depender también de cuánto se trabajó en la etapa anterior. eh, y es un ejercicio, ¿sí? O sea, nuestro objetivo con Dani siempre es motivarlos a que comiencen, ¿no? Nunca va a ser el momento adecuado, nunca va a ser hasta que no tengamos la soga al cuello, y esto no se hace de la noche a la mañana, hay que trabajarlo, hay que masticarlo. Realmente esto, lo de generar la información, generar los datos, ¿sí? Nos ha pasado siempre que vienen empresas, necesito el reporte. Bueno, ¿tenés algo medido? ¿Tenés algo? No, no tengo nada. Y bueno, para ir para atrás es difícil después. Entonces, empezar con indicadores que sean bien lineales y estratégicos para su negocio, para ir construyendo estos reportes para el momento en que ya va a ser mandatorio, ¿sí? No va a ser optativo. Disfrutemos este momento. Eh, Quien regula esto, y ahí ya vamos cerrando, pero quien regula esto no es GRI, no es SASB, ¿sí? Son, por un lado, los bancos, ¿sí? Que le exigen a las empresas, pero también están los organismos que regulan las organizaciones, ¿sí? Como es el caso de Capital Federal, IGJ, o las empresas que cotizan en bolsa, CNB, la Comisión Nacional de Valores, donde les exigen a las organizaciones presentar un reporte de sustentabilidad como lo hacen con los estados financieros. Entonces, esa es una pregunta frecuente. ¿Quién me va a exigir a mí? Bueno, ¿quién me va a exigir? Bueno, se espera que quien lo deba hacer son estos organismos reguladores, y en cada provincia será digamos, el órgano que regula y verifica a las organizaciones y a cada una de las empresas. Así que, bueno, ahí creo que no dejamos dudas de que la sustentabilidad no es una tendencia, es una nueva forma de hacer negocios, no es algo aislado, no es algo que se quedó perdido, no estamos haciendo beneficencia, no es que somos ambientalistas, para nada. Somos empresarios que entendemos que el negocio ha cambiado, que las reglas de juego han cambiado y que necesitamos integrar estos temas porque corre riesgo la empresa, ¿sí? Es el entender la empresa como un todo, donde no podemos solamente enfocarnos en ganancias. Y les puedo asegurar que sus ganancias y su rentabilidad van a aumentar porque los van a hacer mucho más competitivos. Así que bueno, la pregunta final es si estamos listos para que la empresa sea protagonista de este cambio y a disposición para acompañarlos en este camino. Así que muchísimas gracias por su participación y por sus preguntas. No sé si ahí quedó alguna pregunta en el chat, Dani, Había una pregunta que habían realizado, era si el sello de CAME servía para realizar el reporte, y Mica ahí, bueno, contestó un poco la idea, ¿no? Que al tener un sello, digo, las certificaciones que van sobre la gestión, un poco como mencionaba Nati, lo que permiten es tener terreno ganado en todo lo que es la generación de información, que es lo que después se va a usar de base para el reporte. Entonces, vuelvo a estas dos esferas que hablaba Nati: gestión y reporte. Cuanto mejor tengamos alineada la gestión, cuanto
mejor tengamos ordenada la información y sobre todo si transitamos un camino, una certificación, va a hacer que la llegada al reporte y el proceso de elaborar el reporte esté mucho más ágil, ¿sí?, que una empresa que no ha gestionado anteriormente. Genial. Y ahí estoy viendo también el tema de la periodicidad, creo que lo mencionamos. Se recomienda que tenga la misma periodicidad que los estados financieros, justamente para quien vaya a tomar decisiones tenga toda la información completa, ¿sí? Tanto lo financiero, contable, económico, junto con lo social y ambiental, verlo como un todo, ¿bien? Y que además tiene un impacto directo, ¿sí? En los estados contables. Así que eso es así. El tema de los sellos, les súper recomiendo que puedan ver un poquito más en profundidad, incluso después podemos charlar con Mica, pero es importante el tema de las certificaciones. Hoy todos nos piden, bueno, hago esto, pero ¿y para qué? ¿Cuál es el sello que voy a obtener? Entonces, organismos como el caso de CAME, que nos da el respaldo de que la gestión está verificada, ¿sí? Los posiciona desde otro lado en el mercado, así que también les recomiendo estos sellos. Y bueno, de mi parte, gracias. Una consulta más que habla de si el marco GRI o GRI es el más utilizado. La realidad es que sí, en nuestra región los estándares GRI son los más comúnmente utilizados. Lo que sí, un poco en línea con lo que mencionaba Nati, no es que una empresa que elige reportar por GRI no puede reportar bajo otra iniciativa. Todas las iniciativas que de reporte están yendo hacia una alineación, entonces es posible reportar por GRI y adicionalmente alinearlo con otras iniciativas como puede ser la del SASB, pero sí GRI es la más comúnmente utilizada en nuestra región y además es la que permite dar respuesta a todos los grupos de interés en sentido amplio. Son los reportes que están más amigables, si se quiere, en cuanto al lenguaje utilizado, la narrativa, los indicadores de medición. Buenísimo, chicas. Súper, súper enriquecedor, súper concreto. Está buenísimo que podamos seguir acercando este tipo de herramientas a las organizaciones para darles un marco y para seguir acompañando en lo que es el fortalecimiento de la gestión sostenible en todas las organizaciones. Ahí, bueno, estuvimos contestando algunas cuestiones por chat. Pero bueno, recuerden que esto queda grabado y va a estar subido al canal de YouTube de CAME en unos días, por si quieren volver a repasar los conceptos, si les surgen algunas dudas. Ahí las chicas dejaron sus datos por las dudas, nosotros también les dejamos nuestros datos, nuestra web y algunas de las cosas que hacemos como para seguir fortaleciendo. Y bueno, nada, agradecerles a todos y a todas por haberse sumado este ratito con nosotras. Por esas ganas de seguir aprendiendo y sobre todo por esas ganas y ese empuje para todos, que es saber que hay una conciencia bastante alta, aunque a veces por algunos momentos nos frustremos y pensemos que tal vez los modelos de negocios no cambian o que la economía sigue siendo lineal. Está buenísimo que un montón de gente y de profesionales se sigan sumando a estas herramientas porque nos da la pauta de que este es el camino, que este es el camino del crecimiento, que este es el camino que tienen que tomar las organizaciones. Y bueno, nosotros desde nuestras instituciones encantadas de poder seguir acompañándolos y acompañándolas en este camino. Así que bueno, Nati, Dani, mil gracias por sumarse con nosotros y seguramente nos estemos viendo en algún otro espacio o estaremos pensando juntas más herramientas para seguir motivándolos y potenciándolos a que sigan caminemos juntos el camino al desarrollo sostenible. Así que bueno, les agradecemos por habernos acompañado. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias.